Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma o nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y en esta ocasión es nuestra segunda sesión del curso de estética. Y les doy la más cordial bienvenida a los presentes que están en este momento en vivo. Y bueno, si están revisando este material en la plataforma, pues bueno, también les agradezco que revisen este material que es para nuestro curso. Bueno, pues para aprovechar nuestro tiempo, pues bueno, vamos a dar un breve resumen, ¿no? Hasta dónde estamos en el curso. Hemos llegado a ver en las primeras semanas lo que son las generalidades, los fundamentos o los temas que repercuten, ¿no? A la dimensión estética. Sabemos que propiamente esta va más allá del simple cotejo del arte, sino que se enfoca a la experiencia misma, ¿no? De la sensibilidad, ¿no? La estesis. Por otro lado, pues bueno, si bien esto comprende los diversos ámbitos de la vida cotidiana, como también se planteaba en el libro de Katia Mandoki de Prosaica, pues bueno, de alguna manera en lo cotidiano, también tenemos ciertos ejes que tienen que ver con todos los sentidos, nuestra percepción del mundo y también conectándolo, ¿no? Con como un fenómeno con el cual podemos sensibilizarnos o tener una apreciación y bueno, esta dimensión doble que se habla desde la tradición clásica de la apreciación, pero también desde la tradición marxista de la apropiación de la realidad vinculado con otros modos de apropiación humana, pues bueno, de algún modo estaríamos vinculándolo precisamente que el arte va a tener una parte dimensional que nos va a sostener como ejemplo tangible. Ciertamente la mayor parte de cursos de estética, y a lo mejor pues va a parecer también en este caso afín, ¿no? Que la mayor parte de ejemplos, pues por lo regular vienen de la obra pictórica, ¿no? Sabemos que esto tiene que ver con los sentidos, con el oído, con la sensibilidad, el tacto, incluso hasta el sentido del equilibrio, ¿no? Nuestra percepción de la realidad, pero también estamos dimensionándolo en términos tangibles, porque bueno, aquí tenemos un lenguaje audiovisual enfrente de nosotros con el cual, pues bueno, podemos aterrizar de algún modo los ejemplos. En este caso, pues también ya revisaron, bueno, la unidad 3, que bueno, hay varias maneras, ¿no? De ir entendiendo estas categorías de lo estético, ya lo vieron, bueno, la parte de lo bello, lo feo, y de alguna manera, pues se buscaron como de alguna manera ejemplos, ¿no? En el podcast de ver planteamientos de estos ejes, ¿no? Son visuales, ¿no? Pero pues bueno, podrían haber sido dados, ¿no? En cualquier otra naturaleza ajena a lo visual. Pero bueno, estas categorías de lo bello, lo feo, lo trágico, lo cómico, lo kitsch, etcétera, pues son categorías con las cuales nosotros podemos clasificar un cierto vocabulario, ¿no? En esta sesión, pues bueno, vamos a ver dos temas importantes, los cuales tienen que ver, pues bueno, cuáles son las dimensiones de las artes, ¿no? En general, ¿no? Digo, está muy claro o dado en el curso, ¿no? eh, el término de las bellas artes, ¿no? Que de algún modo, pues bueno, es un concepto que surgió hace algunos siglos, ¿no? Bueno, después, bueno, hasta, bueno, hay algunos autores, ¿no? Entre ellos, pues bueno, estamos hablando de 1746, el texto de Charles Bateau, que es el principio de las bellas artes, ¿no? Donde se planteaba esto de la arquitectura, la danza, la música, la pintura, la poesía, etcétera. Y bueno, ya en términos ya más recientes, ¿no? La
dimensión de Ricciotto Canudo, donde ya inserta, ¿no? El séptimo arte, pero bueno, estas clasificaciones de, por decirlo de alguna manera, pues es un acercamiento, ¿no? No debemos de olvidar de que esto se plantea desde un eje occidental, ¿no? Y desde una reflexión todavía más compleja que eh, lo podríamos plantear, ¿no? En el texto de Norbert Elias, ¿no? Este, de civilización, ¿no? Eh, en donde, pues, de algún modo estamos confrontando, ¿no? La cultura, ¿no? Y la civilización frente a un supuesto saber, ¿no? Que existe alrededor de la humanidad o del principio humanístico, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos donde también se tergiversa precisamente la cultura como sinónimo de arte, ¿no? Y es también otra pretensión como que vernácula, ¿no? En el hombre culto, el que sabe apreciar las cosas, etcétera. Pero bueno, de algún modo son acercamientos que nosotros hacemos desde la reflexión y por así decirlo, desde la filosofía, ¿no? Entonces, en esta parte que vamos a ver el día de hoy, precisamente es dimensionar esta dimensión propia del arte, que tiene que ver con los artes en general, pero también que nos vamos a ir direccionando con un tema que en la siguiente semana ustedes van a revisar, que es la crítica de arte, y que nosotros podemos no solamente ya ser espectadores, sino también generar un juicio, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, hay que dimensionar estas dos cosas como objetivo de esta sesión. Entonces, bueno, ¿qué es el arte? ¿No? El arte, pues de algún modo se establece como un fenómeno cultural, social, individual, ¿no? Una forma de comunicar el ser humano, una emoción, una identidad, un trayecto de su cultura, ¿no? Van a haber muchas definiciones de arte, ¿no? Y que tienen que ver desde la tecné, desde el artificio, desde la cuestión del saber hacer, y eso cuestiona mucho para los que eh, tratamos de ejemplificar ciertas categorías en algunos objetos, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues está la película esta de Emilia Pérez y bueno, que es controversial y que de repente dices, bueno, eh, hay una dimensión donde dices, bueno, eh, esa película tiene fallas en la música, ¿no? Afecta, ¿no? Ciertos valores y hay gente que, bueno, de repente está todo un gremio ahí, en, en el mundo, ¿no? En donde pues le están ahí como que de alguna manera aplaudiendo, ¿no? O sea, de hecho, hace ya algún tiempo, por los 60, por ahí Mel Brooks, hizo una película que se llama Los Productores, ¿no? Y que de algún modo establecía, ¿no? Una parodia, ¿no? Del fenómeno nazi, ¿no? Con una obra musical, ¿no? No había pasado todavía mucho tiempo de la guerra, ¿no? Pero era una parodia, ¿no? Y tenía ese efecto de distanciamiento brechtiano donde no había una especie de conexión con ello, ¿no? Bueno, la película tiene un doble sentido, porque bueno, la película es en una obra que tratan de hacer la serie para que fracase la película y que, bueno, de algún modo tenga ese valor, ¿no? En términos funcionales, y para cobrar más bien ahí el seguro, ¿no? Eso es lo que da risa, ¿no? La película. Entonces le sale una película donde tiene mucho éxito porque se ve como parodia, etcétera, ¿no? Si así fuese el caso, ¿no? Indirecto de Emilia Pérez, pues pues bueno, ya es muy tarde para, bueno, el juicio histórico, pues obviamente va a quedar, obviamente sabremos, ¿no? Cómo va a envejecer esa película o este fenómeno mediático, porque eso ya tendría que ver más con la agenda setting, ¿no? Pero sí planteando que a lo mejor, pues sí, planteando como una manera supuesta como de salvar, ¿no? O sea, este,
alguna especie de dignidad histórica, ¿no? De la película es que, porque bueno, pues está nominada a los Oscars y de repente que ganara el Oscar, ¿no? O que ganara un premio, que les dijera a todos, ¿no? Así como, esto fue un performance y ustedes estuvieron implicados, ¿no? Eso es lo que sí, entonces sí habría un distanciamiento, entonces, al estilo Andy Kaufman, ¿no? Donde diga, pues bueno, ahí quizá los engañé, ¿no? Y ustedes fueron la obra, ¿no? No yo, ¿no? Eso fue, eso sería lo que quizás tendría un poco de sentido, pero parece que no va por ahí, ¿no? O sea, sí va por un sentido que sí se la creen, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, eh, este punto de vista, ¿no? De decir, bueno, ¿esto es arte o no es arte, ¿no? Es parte dentro de las artes, como diría Ricciotto Canudo, pues es cine, ¿no? Y forma parte de ese un conjunto. Y bueno, ahí hay gente, bueno, desde la postura de los filósofos de principios del siglo XX, ¿no? Entre ellos Samuel Ramos, donde pues, el cine no estaba considerado como arte, porque pues bueno, tiene ciertas características que bueno, si lo cotejamos con la parte de la industria cultural de Adorno y Horkheimer, pues obviamente tiene un carácter masivo, tiene un carácter de manufactura, donde tiene que ver con la industria del capitalismo, y pues bueno, eso lo sepa, ¿no? Pero bueno, estas son las discusiones propias del arte, ¿no? Y a veces de los curadores del arte o bueno, de los críticos del arte, bueno, el curador es el quien certifica, ¿no? De alguna manera el valor, ¿no? De la obra, pero la cuestión es aquí planteándolo, ¿no? Tal cual, lo que nos interesa a nosotros es, pues bueno, ¿cuál es la relación con la parte estética, ¿no? De algún modo ya reflexionamos la sesión anterior que, bueno, pues la parte funcional de un objeto, más allá del carácter práctico que puede tener un objeto en el mundo, ¿no? Puede ser una jarra o lo que sea, que puede tener un valor funcional para sostener agua, lo que sea. En algún momento la humanidad tiene cierta necesidad estética, ¿no? De percibir las cosas con un mayor eh, acto perceptivo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, aquí, pues, obviamente yo tengo aquí una escenografía, ¿no? Rojo, lo que sea. Bien podría tener, bueno, en la comunicación visual, ¿no? De otro impacto, estar en la sala, no estar en cualquier lado, en un salón, lo que sea. Tiene otro impacto visual de imagen, ¿no? De percepción visual, ¿no? De imagen visual, de lo que puede representar incluso el color rojo, el contraste con la camisa. Hay un deseo, ¿no? Entonces hay un deseo de comunicar algo, ¿no? Incluso comunicamos muchas veces, aunque nosotros no lo creamos, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Y entonces es en este sentido donde nosotros estamos conectados precisamente con el mundo de lo sensible, de lo estético, ¿no? Muchas veces, pues bueno, o sea, puedes meterte toda esta idea blanco y negro, que eso va más allá de las construcciones de género o el carácter biológico, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que yo tengo esta concepción, ¿no? Donde el hombre debe ser fuerte, rudo, ¿no? No puede tener conexión con el arte, ¿no? Digo, hasta el hombre más rudo, pues, este, que le guste ver una serie como Cobra Kai o lo que sea, hay una percepción de que le dice, me gusta la película, ¿no? Y me gusta la serie, ¿no? Y me gusta, y es más, por ejemplo, hasta las películas de, de golpes, ¿no? De acción, tienen que ver mucho más con el baile, ¿no? Es una coreografía y lo disfrutas, ¿no? Pero dices, bueno, no nos podemos volver eh, em, eh, un extremo, ¿no? Como un temach, ¿no? Donde si yo no, ya no siento nada. Bueno, sí sientes, ¿no? Y pero bueno, al final, bueno, no quiero hacer juicios, ¿no? Bueno, al final es un juicio, paradójicamente, pero a lo que voy es, de algún modo, es precisar que la sensibilidad, aunque no la queramos, está ahí, ¿no? Porque somos seres emocionales, no somos robots, ¿no? Sí, bueno, puede haber
alguien que tenga alguna condición tipo Asperger, donde lo vea todo lógico, pero hasta en la lógica hay un orden y te da claridad, ¿no? Y bueno, pues ahí, eso ya estaríamos más bien entrando en órdenes neurológicos, pero bueno, tenemos un acercamiento con ciertas cosas, ¿no? Y entonces en la vida cotidiana, sea una artesanía, lo que sea, nos va a gustar el orden, ¿no? Incluso, pues para alguien que le guste mucho el orden, pues va a querer un fondo blanco, ¿no? Una construcción minimalista, ¿no? Y le va a dar gusto, y le va a dar gusto, y en ese sentido, pues va a ser funcional, ¿no? Entonces veíamos que, pues bueno, más allá de una simple eh, cuestión funcional, un adminículo para la cocina o lo que sea, va a tener una posibilidad de ser decorado, de tener una apreciación, ¿no? Y pues bueno, eso hay que dimensionar. Bueno, la cuestión del artista es una cuestión retórica, ¿no? De tratar de convencer con lo que yo estoy haciendo, mientras el espectador está recibiendo esa dimensión perceptiva, le gusta o no le gusta, ¿no? Y en esta parte es donde, de algún modo, el concepto del arte se magnifica, ¿no? En una dimensión comunicativa. De hecho, nadie canta para sí mismo, nadie escribe para sí mismo, nadie, no hay un sentido en que alguien haga arte por ser arte, en el sentido de un objeto, ¿no? Sin que este sea incomunicado. O sea, nadie canta, bueno, aún uno puede decir, bueno, yo puedo estar cantando en el baño, ¿no? Pero, pues bueno, estoy cantando en el baño, pero me estoy escuchando, ¿no? Entonces, es una comunicación intrapersonal, ¿no? Y bueno, a lo mejor puedes hacer un acto de manifestación donde puedes decir, bueno, yo ya soy un millonario, soy una persona feliz, soy una persona contenta, tengo mi vida resuelta, tengo la pareja de mis sueños y luego los actos de manifestación, pues lo, creo que hay algunas cuestiones donde no sé si lo queman o lo ponen en agua y de repente lo ponen en una plantita y dicen, bueno, la comunicación fue hacia ti, ¿no? O sea, nadie escribe para eh, gastar esa energía, ¿no? O sea, de hecho, bueno, dirían, bueno, hasta los tapetes de estos budistas que hacen con arena, ¿no? Pues hay un goce, ¿no? Y hay un goce a lo mejor en deshacerlo, tal vez, ¿no? De hecho, muchas veces, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se hacían los cantos gregorianos, ¿no? Eran como bueno, o sea, como que estaban aislados, ¿no? Y se escuchaban, pero el hecho de escucharle, hay una manifestación de juicio, ¿no? De que sale bien o no sale bien, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, de hecho, los actos de meditación, cuando podrías decir, bueno, pero es un acto contigo mismo, ¿no? Pero hay una percepción valiosa de gusto o no gusto, ¿no? Entonces, cuando esto de alguna manera se es consciente que de alguna manera nosotros podemos ya dar a conocer algo que nosotros realizamos, ¿no? Eh, una melodía o entonces, de algún modo, nosotros estaríamos conectando con la posibilidad de dimensionar el arte en categorías, ¿no? Porque dices, bueno, pues tiene que ver nuestros sentidos, nuestra forma de vida, y entonces, de algún modo, a lo largo del tiempo, pues viene esta dimensión de cómo clasificar el arte, ¿no? Y vienen, vamos a hablar de este concepto pues muy eurocentrista, ¿no? De este autor, ¿no? De Charles Bateau o de Ricciotto Canudo en el siglo XX, ¿no? O el siglo 18, ¿no? De Charles Bateau. Entonces, de las siete bellas artes, ¿no? Que de algún modo también tiene una especie de apartheid, ¿no? De, como de dimensionar. Esto no es arte, por ejemplo, la artesanía, pues dices, bueno, artesanía, o sea, como que es un producto donde sí hay arte, pero pues tiene un valor funcional, ¿no? De intercambio, ¿no? Y digo, bueno, pues bueno, hay
implicaríamos aquí otros temas, ¿no? Que habría que ver si la obra de arte como valor de uso, valor de cambio, ¿no? O se puede hacer dinero, ¿no? Como en algún momento por ahí me preguntaban. Pero bueno, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? De estas bellas artes, ¿no? Por así decirlo. No, pues la arquitectura de alguna manera pues tuvo un carácter funcional, ¿no? Donde más allá del peso, sostener una trave, un techo, desde la antigua Grecia, pues bueno, ya las columnas, ¿no? Tenían un sentido, ¿no? Un diseño, ¿no? Más allá del simple hecho de ser funcionales, ¿no? Entonces la arquitectura pues ha sido la manera en que el ser humano puede proyectar o construir las edificaciones con algo que pues no necesariamente va a ser totalmente concreto en lo funcional, un techo, un lugar, ¿no? De hecho, pues también ahí hasta en el diseño industrial, por ejemplo, los parabuses tienen una especie de orden arquitectónico, ¿no? Por ahí, no me acuerdo del canal de YouTube, a ver si ahorita me acuerdo, ¿no? Donde se habla muchas veces de la arquitectura violenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me provoca una especie de escozor y un sinsentido, ¿no? O sea, vas pasando por la calle y de repente ves las jardineras y tienen ahí como unas puntas, ¿no? De metal, ¿no? Obviamente para que la gente no se siente, ¿no? Entonces, o hay algunos lugares donde no puedes estar mucho tiempo reclinado para que la gente no se quede a dormir y bueno, eh, refleja mucho la cosmovisión de la vida, ¿no? De cierto ser humano donde dice, bueno, digo, a mí me perturba mucho ver bueno, obviamente por la seguridad, pues ponen las vallas, ponen, dices, bueno, eh, como no hemos logrado arreglar nuestros problemas sociales y culturales, donde sigue habiendo disparidad eh, hay conflictos humanos, pues bueno, no quiero que haya gente aquí, ¿no? En la arquitectura muchas veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo que refleja la condición social y cultural, ¿no? En otros lugares, pues, por ejemplo, puedes saber, encontrar, por ejemplo, instalaciones que son adecuadas, tienen un espacio grande, etcétera, ¿no? Muy zen, ¿no? Por así decirlo, pero que implican, ¿no? Que el lugar ya te da un mensaje, ¿no? Entonces, si hay una arquitectura de esta dimensión. Bueno, las iglesias tienen un sentido de eco, ¿no? Que eh, refleja, ¿no? Como que decir, encontrarte a ti en el espacio, ¿no? Eso es interesante. La arquitectura puede dar muchas veces estas dimensiones, ¿no? Y pues bueno, en arquitectura, pues bueno, de Grecia, la cuestión jónica, ¿no? Y toda la parte, como se construye hasta los rascacielos ahora actualmente que tienen un diseño muy espectacular, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí aquí en la Ciudad de México, eh, no tengo aquí la fotografía, pero bueno, siempre que yo iba a estudiar la secundaria, pasaba por ahí en una calle que era un edificio, bueno, ahora es de la SEP, me parece, creo que se llamaba el edificio de la Celanese, donde la columna era muy pequeña, ¿no? Y, el, y la arquitectura pues sostenía todo eso, ¿no? Digo, ahí hay un arte, ¿no? Donde solamente, bueno, obviamente hay un dominio ahí del conocimiento de la física, ¿no? Y de los pesos y cómo ahora vemos los videos de, por ejemplo, de estudiantes de arquitectura, como con palillos de pasta, ¿no? Hacen edificaciones y pueden sostener, no sé, un garrafón, ¿no? Entonces, ahí se tiene que valorar, ¿no? Muchas veces el diseño, la funcionalidad, etcétera, ¿no? Por eso eh, implica, ¿no? Dimensiones ahí, ¿con qué sentido lo asociamos, no? Pues, lo visual, ¿no? De algún modo, si entras al espacio, eh, pues es auditivo, es sensorial, es equilibrio, ¿no? También, ¿no? Eh, también puede ser táctil, ¿no? Sentir los materiales, ¿no? Bueno, lo olfativo, pues obviamente tiene que ver más con la instalación, pero pues bueno, de algún modo implica lo visual y lo espacial, ¿no? Entonces ahí tiene estas dimensiones, ¿no? La música, bueno, como de algún modo, pues ya
digo, aquí no puedo, no tengo, me falta una tercera cámara, ¿no? Si no les mostraría aquí el teclado, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé si se logra. Entonces, pues finalmente, entonces, podemos generar muchas emociones a través del uso de la música. Digo, ahí hay estudios, ¿no? Finalmente que a veces nos conducen a cómo, por ejemplo, cierto tipo de melodías lentas o rápidas tienen que ver con el latido del corazón, pero también la gama de agudos o graves, pues bueno, puede establecer, ¿no? Frecuencias, ¿no? Y más allá de una cuestión esotérica, ¿no? De las frecuencias 444, 333 o 1111, pues eventualmente los sonidos tienen una gama, ¿no? De hecho, hay armas que también se hacen con el ultrasonido, ¿no? Que de hecho, pues, se puede dañar incluso, este, ciertos órganos, ¿no? Porque, pues, bueno, ultrasónicas, ¿no? Y son ondas, ¿no? Y pues obviamente pueden generar problemas. De hecho, el mismo, bueno, también la cuestión de los decibeles también es una cuestión del ruido, ¿no? Donde pues, finalmente hay una afectación humana, hay una conexión, ¿no? Pero, o sea, lo interesante aquí en la parte cultural estética es que el audio o la música, ¿no? De algún modo, pues puede tener una conexión con lo que nosotros tengamos, ¿no? En mente, ¿no? Entonces, podemos, bueno, no sé si se llegue a escuchar por acá, pero bueno, a lo mejor, como está ahorita el filtro de audio, pero bueno, sí. Entonces, podemos evocar recuerdos, ¿no? Entonces, la música puede tener esa conexión con el público, ¿no? Con la gente, ¿no? Porque pues, la melodía es algo que, pues bueno, desde la antigüedad se hacía, depende de la cultura, ¿no? Puede ser a veces con ritmos, lo que sea, pero bueno, tiene esta posibilidad donde la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre, pues obviamente van a tener esta posibilidad de generar emociones y esta posibilidad con conectarnos con el mundo y la percepción del mundo, ¿no? A veces el timbre, ¿no? A veces ahí puede que nos guste el piano, puede que nos guste música de flauta, música de canto, ¿no? Exactamente, puede tener estos valores, ¿no? Que nos implican sentimientos, ¿no? Eh, y que implica valores culturales, porque puede tener una identidad, ¿no? A lo mejor puede haber personas que no les guste cierto tipo de música, pero hay personas que sí, y eso tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que escuchaste en tus primeros años? Y te puede evocar la fiesta, te puede evocar a ciertas personas, ¿no? Hay huellas némicas, bueno, una huella némica en psicología tiene que ver con todo aquello que recordaste en tu infancia y lo conectas y está presente, ¿no? Es como el caldito de abuelita, ¿no? Que te da de caldo de pollo, ¿no? Y lo recuerdas, ¿no? Entonces, la música puede tener esa evocación de recuerdos antiguos, pero también te puede mencionar, bueno, de hecho, por ejemplo, hay melodías, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya estamos en una cultura de mucho pastiche, ¿no? El pastiche es como utilizar elementos, los mezclas, los remezclas, ¿no? Por ejemplo, la canción de APT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas melodías, estructuras musicales. Bueno, ahí les recomiendo pues, revisar el canal de algunos canales. Ahorita, bueno, recuerdo a Altozano, ¿no? Que hace análisis de música, ¿no? Y cómo ciertos tipos de acordes, ¿no? Pueden tener una evocación, ¿no? Y algo más alegre, algo más oscuro, etcétera. Bueno, hay un lenguaje, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Obviamente, pues las artes escénicas, ¿no? Como eh, lo que puede ser aquí la danza, ¿no? O el teatro, ¿no? Pues bueno, aquí tiene que ver mucho
condición del cuerpo, ¿no? O sea, el movimiento, ¿no? Digo, anteriormente, pues la música pues, nos afectaba pues, al oído, ¿no? Obviamente pues, también nosotros somos sensorios, ¿no? O sea, las vibraciones las sienten, ¿no? Aunque sean táctiles, uno siente los bajos, ¿no? ¿No? Se siente, ¿no? Sobre todo en un concierto, pues vibra, ¿no? De hecho, hay gente, bueno, los sonideros no lo van a negar, ¿no? Pero pues hay gente que si no truena así, no truenan los vidrios, pues no sienten que están en un sonidero. Digo, es una experiencia estética, ¿no? Que digas, eh, me gusta que suene el cuerpo, ¿no? Digo, ya no tengo tímpanos, ¿no? Casi, casi, ¿no? Lo está muy alto y pues, saturan el audio a más no poder, pero en esta parte, es importante dimensionar la parte de la creación del movimiento, ¿no? Lo que es la danza, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, eh, ciertamente implica, ¿no? Lo que sería ¿cómo se llama? Es una cuestión visual, ¿no? Es una forma de expresión de sentimientos, emociones, ¿no? Por los artistas, ¿no? Por ejemplo, quien haya tenido oportunidad de ir al Circo del Sol o algún espectáculo en vivo, pues es una expresión que solamente puedes vivir ahí y que, pues bueno, se mezcla ahí la parte de música, ¿no? La danza pues va muy, muy de acuerdo con el ritmo, ¿no? Etcétera, ¿no? Em, por así decirlo, ¿no? Estoy buscando a ver si por aquí tengo, bueno, es que recorté algunas otras artes, ¿no? Bueno, voy aquí a regresar a la arquitectura, pero bueno, también me falta por aquí una de escultura, pero es que se me, se me pasó a lo mejor pasar una diapo sobre la arquitectura, pero bueno, vamos a plantearlo como bueno, al final la escultura, pues bueno, es otro arte, ¿no? Pues bueno, ahí tiene que ver con el relieve. Muchas veces en las obras eh, de escultura, a veces podemos llegar a tocarlas, ¿no? Cuando depende del material, pues hay veces que podemos sentir, ¿no? Con el sentido del tacto, lo suave, ¿no? O sea, digo, toda esa parte es interesante, ¿no? Porque, digo, obras del Renacimiento, ¿no? Que son casi como cuerpos y parece como pueden las personas lograr a imitar, si es piedra, ¿no? Me parezca un paño de tela, ¿no? O sea, eso es interesante, es visual y táctil, ¿no? Porque lo puedes, bueno, depende del material, puedes dimensionar, ¿no? Esta parte de cómo se opera el espacio, ¿no? Eh, Hay otras como la pintura, ¿no? Donde de algún modo se está implicando, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Donde el manejo de los pigmentos mezclados con otras sustancias, pues bueno, pueden generar colores. Bueno, esto tiene que ver con toda la historia de la pintura, ¿no? Toda la pigmentación y cómo lograr cierto tipo de colores. En algún tiempo hasta eran químicos muy agresivos, ¿no? Para el ser humano, pero se daba esta parte al final de un placer visual, ¿no? Hay otras artes, bueno, por ejemplo, la literatura, ¿no? De algún modo converge, ¿no? Por ejemplo, ahí, sobre todo en algún tiempo se edificó más la parte de la poesía en algún momento, pero pues es prosa o poesía, depende la manera en que uno escriba, como decía en la obra del Burgués Gentilhombre, ¿no? De la prosa y verso, ¿no? Pero al final, pues bueno, es como lograr, ¿no? Manejar, ¿no? Con lo que diría a lo mejor en la antigua retórica, el discurso epidíctico, ¿no? Una manera de embellecer las palabras, ¿no? Y esa es una parte interesante que, bueno, viene desde la antigüedad, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura. Ahora sí, pues podemos pasar a lo que es el séptimo arte, ¿no? Que, pues bueno, de alguna manera ya había comentado en la introducción que toda esta parte bueno, Ricciotto Canudo pues establece, ¿no? Este nuevo arte, ¿no? Que bueno, viene
bueno, varios experimentos, ¿no? Del siglo XIX, por ahí está el kinetoscopio de Edison, luego el cine como ya lo conocemos, que es por los hermanos Lumière, bueno, depende qué libro revisen, si revisan un libro de carácter más anglosajón en Norteamérica, pues les van a dar la paternidad del cine a Edison. Nosotros venimos más bien de una tradición más entre europea y pues bueno, también porque nosotros en México adoptamos el cine gracias a don Porfirio Díaz, ¿no? Y llegaron los Lumière, ¿no? Y trajeron, pues, obviamente los primeros aparatos, las vistas, ¿no? Y pues bueno, de ahí nosotros tenemos esa tradición, ¿no? De hablar del cine desde los Lumière, ¿no? Entonces, que es más el fenómeno, ¿no? De social, ¿no? Donde, porque el kinetoscopio era muy personal, ¿no? O sea, tú podías estar viendo la imagen en movimiento, pero bueno, aquí es una proyección sobre celuloide. Bueno, actualmente pues ya las proyecciones ya las pueden tener en sistema digital, ya no hay mucha diferencia. El cine como tal, pues bueno, tuvo una especie de vida, ¿no? En términos técnicos, ¿no? Digo en pasado porque pues bueno, ya realmente ya el cine ya no raramente se filma, sino que se graba, ¿no? Pero la experiencia estética sigue siendo la misma, ¿no? Que es la proyección de fotografía en movimiento, donde se utiliza una narrativa y que bueno, al final pues tiene estas tres dimensiones el cine. El cine es una animación, el cine es un documento y el cine es ficción, ¿no? O sea, es una representación en términos de ficción, de que no es la realidad misma, pero en esta ficción, ¿no? Se nos presenta una especie de verdad, ¿no? Es una suposición de la realidad, ¿no? O sea, no se alcanza tal cual la realidad, pero es una visión de la realidad. Es un documento, ¿no? Porque registra cosas que están eh, bueno, ahora no sé si esta calidad en algún momento se pierda con el sistema de inteligencia artificial, pero incluso la inteligencia artificial fue alimentada con elementos de fuera, ¿no? De externos, ¿no? Entonces, eh, y que muchas veces, pues, eh, eh, de algún modo, pues bueno, vienen a presentar un documento del ser humano, ¿no? O que sean animaciones. Y bueno, la animación es un efecto óptico, ¿no? Porque son fotografías en movimiento o gráficos en movimiento, ¿no? Eh, donde nosotros tenemos por el efecto Pi, que es la persistencia retiniana, toda esta apreciación que podemos ver en el cine, ¿no? Muchas veces pues se les clasifica, ¿no? Como en categorías como animación, documental y ficción, pero pues en realidad es como un mismo Dios con tres personas, ¿no? El cine, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Digo, y hay una condición que ya después en el efecto pues, es espectáculo, es para el espectador, ¿no? Es un fenómeno social y cultural, pero en sí mismo, pues bueno, tiene estas dimensiones, ¿no? Digo, hay otros artes de que, bueno, ahí en el podcast, bueno, podrán escuchar ahí rápidamente, que pues bueno, hay otros artes como la gastronomía, la perfumería, que pues no están reconocidos como bellas artes, pero sí están intrínsecos, bueno, en la dimensión posible de la estética. Entonces, de algún modo, pues bueno, ahí estaríamos dimensionando que es amplio, ¿no? De hecho, la parte de la parte digital, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Digo, este, es muy interesante porque, bueno, los videojuegos sintetizan muchas cosas que el cine a veces no logró, ¿no? Que es la experiencia del espectador como parte de la narrativa, ¿no? Por ahí hay un tema, ¿no? Que luego Andrew Darley, ¿no? Habla del punto vicario y la parte de donde uno se inmersa, ¿no? En el mundo mágico, ¿no? Así como perspectiva de primera persona, bueno, la realidad virtual, ¿no? Pero al final estos ya son fenómenos transmediáticos, ¿no? Donde utilizamos los recursos que ya se estaban dando en otras artes y los sintetizamos, ¿no? Por ahí, obviamente, el arte digital, bueno, también las exposiciones de arte como algunos museos, pues también nos tratan de hacer una función inmersiva. Aquí en México en algún momento pues tuvo
exposición de Van Gogh, donde podías ver las obras, aunque ahí es interesante, ¿no? Porque, bueno, de lo impresionista se vuelve como hasta surrealismo, ¿no? Esta experiencia interactiva eh, es algo diferente, ¿no? Realmente, pues, el transmedia es más, conecta más con una experiencia surrealista, ¿no? Pero bueno, esos son juicios precisamente estéticos, ¿no? Que tienen una apreciación y una apropiación de esa realidad. Pero bueno, la transmedia surge desde antaño, ¿no? O sea, la transmedia surge eh, desde las pinturas rupestres, ¿no? Porque las pinturas rupestres estaban acompañadas de una narrativa, de alguien que hablaba, ¿no? A la luz del fuego, ¿no? Entonces era una experiencia escénica, ¿no? Incluso el teatro a veces, muchas veces juega con eso, ¿no? O sea, entonces, el teatro también es medio transmedia, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahora se le quiere dar un papel, ¿no? Así como que, la transmedia, no, la transmedia ha existido desde siempre con el ser humano, ¿no? De hecho, el mismo cine, aunque existiera el cine mudo, pues bueno, era cine silente, ¿no? O sea, porque había música acompañándolo, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Y luego la otra parte que vamos a desarrollar, bueno, en estas 2 semanas, ¿no? Que es la parte de la crítica de arte, ¿no? Eh, bueno, hay personajes que se han hecho últimamente, bueno, aquí en nuestra cercanía mediática, pero estoy pensando en Avelina Lesper, ¿no? Que sale, Dispara, Magor Dispara, o también Villagrán en España, ¿no? Que luego sacó este término de la amparte, ¿no? Y etcétera, pero que llaman la atención porque, bueno, ha habido muchos críticos de arte en la historia, ¿no? Sobre todo esto está más conectado con el periodismo. Y bueno, en esa parte histórica, pues obviamente, el ¿cómo es posible que de espectadores nos volvamos unos especialistas en arte, ¿no? Y eso obviamente pues tiene que ver con un carácter humanístico con el cual nosotros nos hemos acercado al mundo de las artes, ¿no? Donde pues lo mismo pueden haber críticos de arte, así como en la película de Ratatouille, el crítico de arte de comida, ¿no? En donde de algún modo, pues, por ir a varios restaurantes puedes detectar qué sabe bien, qué sabe mal, cómo está presentada la parte visual, etc., ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ir dimensionando en esta parte, porque, pues, de algún modo estamos jugando precisamente en cómo el diálogo con respecto a las obras, ¿no? Artísticas nos van planteando el reto de entenderlas o de codificar lo que quiso decir el autor, ¿no? No hay peor cosa que le puedas decir a un autor que es decir, bueno, maestro, ¿qué es lo que nos quiso decir su obra, no? La obra ahí está, ¿no? Entonces la obra, ahí es donde tenemos que ir entendiendo que la obra de arte se separa del artista. Ese es un primer elemento que nosotros no debemos de perder de vista. O sea, la obra de arte pierde esa contigüidad que tienen con el artista a partir de que está terminada, ¿no? Entonces, la obra de arte tiene una autonomía donde, pues, de algún modo, más allá de la construcción que se tardó el artista, pues la obra llega ahí y nosotros, pues absortos, tenemos que interpretarla, sentirla, enfrentarnos con ella, ¿no? Ahí, pues, por más hermenéutica que busquemos, pues no podemos saber qué pensó el autor. La obra está ahí, ¿no? Y sería como una especie de hermenéutica romántica, tratar de saber qué es lo que vivió el autor para llegar a esa conclusión. Al final es un mensaje, ¿no? Es como cuando nosotros nos comunicamos. Muchas veces en la comunicación cara a cara y no nos entendemos, pues tenemos la posibilidad de decir a nuestro interlocutor, decir, oye, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Me estás insultando? ¿Me estás alabando? No sé. O, el mensaje está ahí, ¿no? Lo suelta, ¿no? Que es muchas veces la frustración que cuando vemos una mala película, ¿no? Decir, ahora, ¿quién le reclamo? Odio esta película porque la vi. Ahí es donde nosotros, pues bueno, los críticos de arte tienen la posibilidad.
decir, ¿saben qué? Esta película no me gustó, no la vean, ¿no? Pero bueno, entonces el papel del artista en su obra, pues bueno, está intrínseco porque, bueno, es constructor de elementos simbólicos, significados, ¿no? Hay una labor emocional que se vuelve un ícono inseparable, ¿no? A través de una serie de trabajos va generando una especie de permanencia en el tiempo, ¿no? Picasso es más recordado precisamente por su obra pictórica, ya deformada, ¿no? No por su primera parte formal, ¿no? Pues, bueno, porque su propuesta es donde él se encuentra, ¿no? El Guernica, ¿no? Entonces los planos ahí deformados, ¿no? De alguna manera, tuvieron un papel ahí importante, ¿no? La diferencia es que Picasso, pues en algún momento supo pintar como la técnica establecía, ¿no? Y ahí es donde te das la posibilidad, ¿no? Pero un poco como lo que decía al principio, ¿no? Con la parte de Emilia Pérez, ¿no? Que realmente obedece también a los tiempos, ¿no? De ver una que bueno, el performance ya tiene mucho tiempo, ¿no? De haberse establecido, ¿no? Del siglo XX, el arte pop, Warhol y toda esta parte, pero de poner una banana con un masking, ¿no? Sobre la pared, ¿no? O un vaso con agua, ¿no? Y que eso cueste $1,000,000, ¿no? Pues que a mí me los den y yo les consigo el mismo material, yo se los hago, ¿no? Pero en esta parte, entonces, ¿cuál es el juicio, no? La crítica del arte, ¿en dónde queda, no? ¿Dónde queda la parte en donde nosotros damos a conocer un juicio o es un análisis, ¿no? Y hay elementos, ¿no? Que tienen que ver con la validación de que, bueno, al menos entiendo cómo está el objeto, si tiene una atención hacia el objeto que estamos observando o tocando o escuchando, ¿no? Eh, eh, o sea, debemos tener primero esta noción de experiencia estética, ¿no? Entonces ahí hay maneras, ¿no? De integrarla, ¿no? El distanciamiento, el descubrimiento, la contemplación, ¿no? Pero el crítico, pues bueno, en algún momento tiene que saltar de esa experiencia estética a ser la parte experimental del objeto y analizarlo, ¿no? Debe de entender, obviamente, pues cómo se hizo, ¿no? O sea, cuáles fueron los materiales, las formas, los colores, la temática. Bueno, en el caso de la música, por ejemplo, ver qué acordes usó, cuáles fueron las gamas, ¿no? De grados, ¿no? En qué armonía, qué clave lo hizo, ¿no? Si es un poco de armonía relativa, si es, por ejemplo, en términos de gastronomía, si son sabores picantes, ácidos, amargos, tener toda esa gama de la composición, ¿no? Y así podemos encontrar varias cosas, digo, hay varios tipos de arte, por eso digo, no solamente hay que limitarnos obviamente a la parte visual, yo sé que ustedes van a trabajar en la parte visual, pero en la parte estética es una gama muy amplia, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esta parte de la interpretación de la obra, entonces ya comenzamos a vislumbrar en dónde la comienzo a clasificar. Bueno, ¿cuál es su tendencia? ¿En qué género se incluye? Y aquí es donde pues comenzamos a entender lo que es la forma y el contenido, ¿no? Más allá ya de esta parte plástica, entonces comenzamos a entender, ¿no? Ya pasamos a entender, bueno, este autor de qué época es, etcétera, el lugar, los componentes de la obra, ¿no? Y ahora voy a interpretarlo de acuerdo a ciertas características, los géneros, si es una tendencia kitsch, bueno, hay todos los juicios ahí a priori que a lo mejor pueden aparecer, pero en forma de clasificatoria, ¿no? Más cuantitativa, ¿no? Pero hay una parte interesante donde la forma y el contenido van a estar relacionados, ¿no? Que esa es como la dimensión de análisis semiótico, ¿no? Donde uno entiende de que, bueno, este usó estos colores para representar algo de esta manera, ¿no? Hay veces que la forma buena viene a formar parte del contenido si es
exprofeso, ¿no? Pues, no accidental, ¿no? Si yo volteo la cámara es con una intención, ¿no? No es un error, ¿no? Eh, un error fue como lo de Leche Homo, ¿no? Que lo pintaron mal, ¿no? En la restauración y ya se volvió una representación de cómo se volvió un meme, ¿no? Eh, entonces ahí la forma determina de, bueno, sí, tiene que ver con la forma en que vemos ahora el arte, ¿no? Pero en los planos semióticos hay tres elementos que analizamos, ¿no? Que es la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? La semiótica y la estética juegan con mucho, así como también juega la hermenéutica y la estética. La semiótica nos da un plano como tangible, ¿no? Entonces, donde nosotros debemos de entender que los elementos de colores y los elementos con los cuales se construyó no solamente fueron al azar, ¿no? Que se escogieron en un sentido, o más allá de pensar en qué el autor pensaba, que en la funcionalidad del cuadro completo, porque bueno, el hecho a lo mejor no era la intención hacer la restauración así, pero funciona, ¿no? Funciona en términos de la relación de cómo se ve con cabeza de micrófono, el personaje, ¿no? Entonces se ve, tiene un fenómeno como muy kitsch, ¿no? Entonces, eh, en términos sintácticos son los elementos entre ellos, ¿no? Que hacen una conexión. Eso en términos de forma nos lleva a un contenido, ¿no? Que encierra un contenido que implica, bueno, ya sé que es una descripción de una cara, etcétera, pero va a tener efectos, ¿no? Hacia espectador de repulsión o dicen que la buena, este término de publicidad, ¿no? No hay mala publicidad, sino que siempre que hablen de ti, pues va a ser buena, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Dice este autor, Luis Felipe Noé, este pintor argentino, ¿no? Que más allá de entender el concepto de antiestética como lo antibello, ¿no? Que es una reducción muy banal, ¿no? Lo antiestético es algo retórico, ¿no? Como lo maneja él. Lo contrario de la estética sería lo retórico, que es tratar de convencer o provocar, ¿no? Aunque lo antiestético luego se volvió como una categoría como lo contracultural, ¿no? Que vernáculamente no tiene mucho de analítico, es más un término sintético, pero indica esta parte donde tiene consecuencias, ¿no? Con su espectador, ¿no? Entonces, por ejemplo, un graffiti, ¿no? Pues obviamente podemos entender que tiene estos contrastes, ¿no? Digo, hay los grafitis que encontramos en la calle luego pues, tienen una especie de figuras en las letras que no entendemos y bueno, ¿qué diablos significa? Pues entre menos le entendamos parece que es parte de la intención también, ¿no? Pero hay algunos que ya son más tangibles, tienen formas, figuras que son murales, ¿no? Se tienden más al muralismo, ¿no? En términos de la contrastación de colores o del contraste de colores, pues hay esta figura a fondo, ¿no? Pero esa figura a fondo me da la atención a algo, ¿no? Racionalmente nosotros siempre separamos las cosas, o sea, esto tiene que ver más con lógica, ¿no? O sea, el pensamiento tiende a ser más dicotómico, ¿no? Yo le fijo la atención a algo, ¿no? O sea, eh, y eso que yo le pongo la atención, pues es lo que pone de relieve, ¿no? Muchas veces esto en la sección áurea, pues obviamente eh, cuando ponemos el horizonte a la mitad, ¿no? De una fotografía, pues se ve mal, ¿no? Porque ¿o ¿qué le pones atención arriba o le pones atención abajo, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? En términos de la sintáctica y la semántica, ¿no? O sea, hacia dónde está como que el contenido. En la especie sintáctica, pues hay una especie como de formas. Cabe destacar que si bien estos términos a veces son derivados de una apreciación parecida al lenguaje verbal, pues al final en la parte artística no funciona así. Por eso lo manejaba más con esta dimensión de forma y contenido, ¿no? Porque pues, no es que busquemos una gramática, ¿no? Como este libro superfluo, ¿no? De la sintaxis de la imagen, ¿no? De Adondis, ¿no? Porque no es que sea algo sintáctico en términos verbales, sino es una cuestión de forma, es como una
especie metafórica, no es tan analítico ese sentido, ¿no? Pero sí nos implica que hay un significado que podemos describir. Si nosotros ya lo comenzamos a describir con palabras, ya tiene una repercusión entonces eh, traducida a nuestro lenguaje verbal, ¿no? Y lo podemos como codificar racionalmente. De hecho, sí es interesante porque no podemos pensar en una palabra al mismo tiempo, no podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo. Entonces tenemos como una especie de dimensión monotemática, ¿no? Le pongo la atención a una o a otra, ¿no? Entonces, el pensamiento por naturaleza en el ser humano es, eh, es monotemático o binario, ¿no? O sea, podemos pensar en la complejidad que puedes eh, llegar a ser más diverso, ¿no? En los matices, ¿no? Eso tiene que ver más con las emociones, pero no con la lógica racional, ¿no? Entonces, esa parte es donde nosotros vamos discriminando cuantitativamente los elementos, ¿no? Y bueno, y pragmáticamente, pues bueno, eso tiene que ver con qué es con el signo que provocan los usuarios, ¿no? Entonces es más o menos como una obra, pues más o menos la podemos identificar, ¿no? Los materiales tienen que ver más con la parte sintáctica o los colores, etcétera. La parte semántica es con lo que sí nos dice, lo que podemos entender, y la pragmática es con aquello que a veces está fuera de la obra, ¿no? Ahí sí hay una parte hermenéutica, ¿no? De decir, bueno, esta obra corresponde a una marcha del EZLN, es una pinta sobre George Floyd, qué sé yo, ¿no? Y tiene impacto, impacto social y cultural, ¿no? Entonces, al final, en esta dimensión del arte, ¿no? Pues bueno, hemos visto que es complejo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos va a diferenciar de que cómo diferenciar el arte y cómo, por ejemplo, podemos nosotros establecer un juicio ya como especialistas de un área que puede tener que ver con la crítica, ¿no? O sea, si alguno de ustedes pues llega a ser crítico de arte, pues que sea bienvenida, ¿no? Esa crítica de arte con todos estos elementos que nos está señalando precisamente los materiales, ¿no? Esto que les acabo de mencionar. Y que bueno, pues obviamente ser crítico de arte, pues uno tiene que estar revisando literatura, tener estas experiencias inmersivas, teniendo todas esas experiencias con la naturaleza del objeto estético, los objetos del arte. Y pues bueno, en general, pues bueno, es eso por esta ocasión. Veo que ya no están conectados los compañeros, pero gracias, muchas gracias por seguirnos en esta ocasión. Y pues les invito a que continúen con sus actividades, ¿no? Que de algún modo pues han sido pues importantes, ¿no? Para el desarrollo de la asignatura. Les invito a que este mundo de la estética pues va más allá incluso del arte, ¿no? ¿No? Que es una forma que nos ayuda a tener más sensibilidad con el mundo. O sea, si ojalá todos los problemas del mundo se pudieran resolver de esta manera, ¿no? Los conflictos, ¿no? Pero pues si y hay veces que a veces genera paradojas, ¿no? El arte, ¿no? Por ejemplo, hay una exposición de San Carlos ahorita que está provocando, pues obviamente, cierto tipo de confrontación en las creencias religiosas, ¿no? Entonces, donde, pues, de algún modo, son los ejes ideológicos, ¿no? Pragmáticos, ¿no? Pero eso es también la provocación, ¿no? También por eso, en esa parte, dices, bueno, tú dices, bueno, en Emilia Pérez no fue para provocar, pero ¿cuál es la provocación en una comunidad afectada, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando este cantante, creo que es Delfín Quispe, hizo una canción sobre las Torres Gemelas, ¿no? Entonces dices, bueno, que viene a acotar más sobre lo kitsch, ¿no? Delfín Quispe, creo que era, ¿no?
cantante, ¿no? Y también, que bueno, son cantantes como de Loki, ¿no? Ella y la Tigresa del Oriente, o esta niña que creció y bueno, luego hizo unos covers de Madonna, ¿no? Pero que cantaba primero canciones sobre la cerveza, ¿no? Pero esas cuestiones de cultura popular que de algún modo se van insertando, ¿no? En nuestra formación sociocultural de vida, ¿no? Pero entender que funcionan de alguna manera, ¿no? De hecho, eh, aunque no nos guste un género, va a tener esa condición estética, ¿no? O sea, eh, eh, de hecho, por ejemplo, en términos de producción, pues bueno, Bad Bunny, digo, a los que somos rockeros de corazón y que nos gusta el rock de los setentas, etcétera, pues sí, no nos gusta mucho la precisión del reggaetón. El reggaetón tiene un fundamento más en producción. Bueno, ahí revisen el canal del Chombo, ¿no? Que tiene unos análisis muy interesantes, pero yo creo que quien genera, por ejemplo, la cuestión del reggaetón, pues es una cuestión de producción, ¿no? O sea, porque yo creo que es obvio que obviamente si escuchas el sonsonete, ¿no? De escuchar a Bad Bunny, ¿no? Que dices, bueno, estos sonidos muy bajos, muy repetitivos, etcétera. Pues es la generación de provocación. Y entre más provoque, pues obviamente va a llamar más la atención, ¿no? Por eso es muy claro, ¿no? O sea, es claro, o sea, yo creo que lo tiene claro si está en ese personaje y es consciente de él, ¿no? Si no es consciente de él, entonces es una obra de productor, ¿no? Es algo así como, digo, no, es como este personaje histórico controversial de Phil Spector, ¿no? Donde de algún modo, pues, sabía claramente qué hacer, dónde poner el mensaje y obtenía el resultado, ¿no? Esa es la diferencia, pues, obviamente, de ser consciente, ¿no? De la parte estética y decir, bueno, esto me puede servir para más, ¿no? O sea, es claro que muchos artistas luchan por poner su modo de hacer las cosas, ¿no? Qué bueno que lo intenten, que lo traten de poner sobre la mesa, pero bueno, es muy diferente a aquel que ya más o menos sabe articular y dice, no, tú vas a hacer esto, ¿no? Es un poco como esta lógica de los grupos precisamente que estaban formados ex profeso, ¿no? Vamos a hacer un grupo de rock, consígueme tantos chavitos, a ponerles esta música, vamos a corear, etcétera, ¿no? Un poco como la historia que pasó aquí con el rock mexicano en México, que eran productos así como que primero eran covers, ¿no? En rock and roll, ¿no? Pero el rock como que urbano pues, estaba como alejado de esa parte, ¿no? En alguna parte fue importante, por ejemplo, Alex Lora, ¿no? En esa parte del rock urbano, pero estaban Rodrigo, etcétera. Pero ya cuando entran dentro de toda esta maquinaria, otro tipo de productos, pues bueno, ya son como que más exprofeso, ¿no? Entonces ahí vienen los grupos tipo eh, este, Timbiriche, ¿no? O B7, ¿no? Donde dice, pues es una cuestión de productor, ¿no? Que tienen condiciones estéticas específicas, pues sí, hay gente que vivió con ello, ¿no? Y pues, en las fiestas, obviamente, hay gente que canta alguna de esas melodías, ¿no? Pero eso es parte de la prosaica, ¿no? Del valor popular, ¿no? De alguien con lo que uno vive. Pero bueno, al final son todos estos temas que van a quedar en el tintero. Yo seguiría aquí hablando más, pero pues para no extenderme, con esta situación, pues bueno, ahí la dejamos, sigan trabajando, sigan haciendo ahí sus foros, bueno, parece que ya está todo evaluado, ¿no? Hasta donde llevamos, ¿no? Su entregable uno con tienen ahí su tema de esta Venus de Milo, las bailarinas de Degas, ¿no? En el foro pues vieron ahí sus conceptos de estética, pero bueno, al final esto nos va a permitir seguir avanzando dentro de lo que sigue de nuestro curso. Entonces yo les agradezco mucho la atención para los que nos revisan, pues obviamente desde la grabación, pues los espero para dentro de 15 días, para cuando sea la siguiente sesión. Y pues bueno, si no hay más, pues les agradezco mucho. Yo soy Jonathan Domínguez y les estoy aquí saludando desde su curso de estética. Muchas gracias.
sigan adelante y hasta luego.